Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a tratar el tema de degradación de residuos sólidos. Como saben, la degradación de residuos sólidos tiene como principal objetivo reducir la cantidad de materiales, generalmente, valga redundancia, residuos que pueden encontrarse tanto a nivel doméstico como a nivel agropecuario. El objetivo de un tratamiento de residuos sólidos tiene como principal finalidad la reducción del volumen del material, reducir la presión ambiental o el nivel de contaminación que puede presentar ese material y alternativamente puede ser la producción de algún producto, como puede ser energía a través del biogás o compuestos orgánicos que pueden ser utilizados como abonos, por ejemplo el compostaje o el vermicompostaje. Hoy en día vamos a tratar una fase de ese proceso de degradación de residuos sólidos que va a ser el compostaje. El compostaje es un tratamiento de tipo aeróbico termófilo que tiene como objetivo reducir el material orgánico a un 50 o 60% de su volumen original, eliminar algún posible patógeno o contaminante y transformarlo en materia orgánica. Este proceso de compostaje, a su vez, debemos recordar que es un proceso aeróbico en donde tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de la pila de compost, en donde no se produzcan ni olores ni gases que van a corresponder a procesos fermentativos no deseados en el manejo de la pila de compost. Uno de los objetivos principales, les vuelvo a repetir, es la obtención de productos orgánicos de alta estabilidad, es decir, materia orgánica principalmente humificada y una gran cantidad de nutrientes disponibles. Como les dije, en el compost va a haber dos fases. Una fase hidrolítica, que es la primera etapa del compost, en donde va a ocurrir un proceso debido a la respiración aeróbica que van a tener estos microorganismos, va a haber una elevación de la temperatura, alcanzando hasta 75 grados. Microorganismos que pueden sobrevivir a estas temperaturas son los denominados tipos termófilos y nos van a permitir principalmente eliminar contaminantes. Posterior a esa etapa termófila, en donde van a sobrevivir también, tengamos en cuenta, por las altas temperaturas, aquellos microorganismos que tengan la capacidad de producir endósporas, que, como ya habrán visto, es una estructura de resistencia para los microorganismos. Pasando esa fase termófila, es decir, una vez que se agotan los compuestos lábiles capaces de ser metabolizados por esos microorganismos que presentan un metabolismo de tipo quimio-órgano heterótrofo principalmente y respiración aeróbica, pasamos a una segunda fase de recolonización, entre comillas, de ese compost, en donde se va a comenzar a estabilizar la pila y van a empezar a formarse estos compuestos más de tipo recalcitrante, como es el humus o los materiales humificados, como son los ácidos fúlvicos y húmicos, y es la etapa que se denomina mesófila. Como les decía, pasando de la fase termófila o hidrolítica, pasamos a la fase de maduración del compost, que es una etapa principalmente de temperaturas más bajas, donde va a ser el compost recolonizado por nuevos microorganismos que van a comenzar ese proceso de humificación o degradación de las estructuras más, entre comillas, duras de degradar, como las paredes celulares, principalmente compuestos celulolíticos, compuestos con alto contenido de lignina, que nos van a dar paso a ese material de tipo ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Recordemos que en el manejo de la pila de compostaje vamos a tener tanto materiales húmedos como estos y materiales secos. Tres aspectos hay que tener en cuenta, que son la humedad, la temperatura y la capacidad de aireación del compost. Como les dije, materiales húmedos y secos, entre ambos tenemos que tener un 60% de humedad para garantizar la buena actividad de la pila de compost. La aireación tiene que ser alta, recordemos que es un metabolismo de tipo aeróbico, es decir, quimio-órgano heterótrofo aeróbico, y el pH tiene que estar regulado entre 6, 7, no más de eso, y la composición química de estos materiales tiene que tener una relación carbono-nitrógeno de relación de 30:1. Esto es muy importante para que el proceso metabólico ocurra de manera eficiente. A su vez, también al manejo de esta pila de compostaje se le puede agregar algunas tierras que tengan alto contenido de arcilla. Recordemos que la arcilla tiene una capacidad de
capturar aquellos iones amonio que pueden ser liberados en ese proceso de amonificación o descomposición de la materia orgánica, y evitando procesos también que sean relacionados a la pérdida de nitrógeno, ya sea tanto por escorrentía o por volatilización. Al trabajar con una pila de compostaje, tenemos que ir armándolo. En este caso nosotros vamos a hacer un mini compost en un cajón de fruta. Este compost vamos a ir haciendo capas, en donde vamos a tener capas de material seco y capas de material húmedo. En el caso del material húmedo, tenemos que recordar que el tamaño, es muy importante el tamaño de los materiales, no sea excesivo. ¿Por qué? Porque recordemos que los microorganismos tienen que actuar, y en las primeras unidades hemos visto que mientras más pequeño sea, mientras más pequeño sea el material, mayor va a ser la superficie de acción para esos microorganismos y más rápido va a ser el proceso de compostaje. Un compost como esto, para lograr la estabilización y poder utilizar el material, vamos a estar entre 3 a 6 meses dependiendo de las condiciones y temperaturas ambientales. Es muy importante que la distribución sea en capas de 3 a 5 centímetros para garantizar la correcta aireación y que el material se vaya degradando en forma secuencial y obtener un compost estable. Bueno, ahora cambiemos un poquito el plano para mostrarles ya el armado de la pila de compostaje. En este caso vamos a tener un cajón de manzana. Este va a estar enterrado. El objetivo de que esté enterrado es que esté en contacto directo, como podrán ver, con el propio suelo. Entonces la propia microfauna de este ecosistema edáfico va a comenzar a degradar el material. La primera capa siempre es de un material seco, en este caso va a ser cáscara de maní, o podemos colocar también algunas hojas secas del otoño e invierno. Rellenamos esta capa, completamos la capa de maní, la primera capa. Bueno, una vez que completamos la capa de material seco, pasamos a humedecer un poco este material. No importa si nos pasamos, total está en contacto directo con el suelo, lo importante va a ser en las próximas capas. Y una vez finalizada la pila de compostaje, es que se riegue correctamente. Bueno, una vez regado, vemos que un aspecto a considerar es que el cajón tiene espacios entre tabla y tabla que va a permitir que el aire circule de un lado hacia el otro, porque no está completamente enterrado, y eso nos va a facilitar también el proceso de aireación. Una vez que mojamos un poco, humedecimos el material seco, es decir, el material, la cáscara, en este caso cáscara de maní, vamos a comenzar a agregar los residuos más húmedos, como pueden en este caso ser cáscaras de papa, es decir, residuos de cocina, y también algunas cáscaras de cítrico. Con los cítricos hay que tener cuidado, sobre todo porque pueden provocar cambios o variaciones también en el pH. Esta capa de residuos más húmedos la vamos a completar también con unos 4 o 5 centímetros, y posterior a ello podríamos agregarle tierra para lo que les dije anteriormente, la retención de estos compuestos nitrogenados como es el amonio. Bueno, como podemos ver, una vez finalizada la capa de residuos más húmedos, también podemos agregar otros materiales como puede ser hierba. Si tenemos, también hay que tener mucho cuidado con la hierba, no excedernos, sobre todo si es hierba húmeda, y puede también afectarnos el pH de nuestro compost. También podemos agregar, como podrán ver, cáscaras de huevo. El huevo es un material altamente calcificado que puede ayudar esos iones calcio a quelar materiales y a estructurar la pila de compost. Podemos agregar ahí lo que tengamos a mano, y comenzamos también a agregar una pequeña capa de suelo, como les dije, que nos va a ayudar a la retención de esos compuestos nitrogenados, y a su vez también a la estructuración de nuestro compost. Una capa más bien fina de suelo. Aquí lo vamos completando hasta cubrir completamente el material, y así vamos estructurando nuestro compost. A esto lo vamos a regar, y podemos ir agregándole capa a capa. Una compostera de este tamaño, de un cajón, puede representar para una familia llenarla entre 1 a 2 semanas, y así podemos ir teniendo cajones secuenciales, y en
entre 3 y 6 meses obtener nuestro compost. Recordemos, los factores a tener en cuenta o a considerar en este compost son la temperatura, dijimos, la humedad y la aireación. La temperatura. Cuando nosotros venimos a la pila de compost, podemos ir observando a medida que el proceso va avanzando que pueden ir saliendo algunos vapores e ir controlando que la temperatura no se exceda. En caso que se exceda la temperatura, lo que tenemos que hacer es venir y remover un poco la pila, cosa de que ingrese oxígeno, las temperaturas bajen y de esa forma también salgan los vapores. No excedernos en humedad, porque si nos excedemos en humedad pasamos a procesos más de tipo anaeróbico y van a empezar las fermentaciones no deseadas, van a empezar a aparecer olores y eso puede alterar nuestro producto final, que queremos obtener sustancias recalcitrantes de alta estabilidad y que nos aporten o que sean materiales que los podemos utilizar como abonos orgánicos.